Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a empezar a calcular circuitos mixtos. Si os habéis visto el vídeo anterior en el que explicaba qué era un circuito mixto y cómo se simplificaba, vais a poder realizar este circuito con bastante sencillez. ¿Vale? Si veis, ya os he puesto los datos, os he puesto el circuito, yo os he puesto lo que vais a tener que calcular, que siempre van a ser resistencias, tensiones y corrientes. Luego se puede añadir potencias y energías, pero la potencia y energía se hace como en el serie y en el paralelo, ¿vale? Lo intentaré hacer en algún ejercicio para que lo tengáis. Importante, ¿cómo calculamos esta resistencia equivalente? Del vídeo de ayer podíais ver que lo primero que teníamos que hacer era buscar dentro del paralelo si teníamos alguna resistencia en serie. En este caso, en la rama de arriba solamente hay una y en la rama de abajo solamente hay una. Por lo tanto, no hay nada en serie. Así que el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues resolver el paralelo. Yo lo que os recomiendo es que siempre lo dibujéis, es decir, que siempre dibujéis el cómo se os va a quedar. Es decir, la R1 no la vamos a tocar, pero el paralelo sí que lo vais a resolver y se os va a quedar una resistencia que a mí me gusta llamarlo, pues juntando los dos numeritos o las dos letras que tengáis ahí, es decir, R23, ¿vale? Para que lo sepáis. Muy importante, para poder hacer este cálculo, como venimos de un paralelo, tendremos que aplicar la fórmula del paralelo, que como era 1 partido la resistencia que queríamos hallar. En este caso, ¿cuál es la resistencia que queremos hallar? La resistencia 2, 3, ¿vale? Pues 1 partido la resistencia que queremos hallar es igual a 1 partido la resistencia que está en la rama de arriba, R2, más 1 partido la resistencia que está en la rama de abajo, que en este caso es R3. Y si hubiera otra, más 1 partido R4, más 1 partido R5, lo que fuera. Aquí únicamente os recuerdo, tenéis que poner datos, no tenéis que hacer mucho más. 1 partido 10 más 1 partido 40. ¿Vale? A ver si hago bien el más. Más 1 partido 40. Esto salía un resultado. ¿Vale? Esto meterlo directamente en la calculadora, que no se os olvide. Si queréis hacer mínimo como múltiplo, hacerlo. Pero bueno, esto sale 0,125. ¿Vale? Pues en este caso, para hallar la resistencia del paralelo, la resistencia 2,3, os recuerdo que esta unidad era ohmios a la menos 1 y para hallar la resistencia había que hacer 1 entre el valor que nos había dado, es decir, 1 entre 0,125, que esto nos da 8 ohmios. ¿Ok? Pues con esto ya tenemos hecho al menos el paralelo. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Se me ha olvidado poner aquí VP. El siguiente paso sería calcular este circuito de aquí, que este ya os tiene que sonar un poquito, que es un circuito serie. ¿Vale? Os lo voy a poner en otro color para que lo tengáis. En este caso, en el circuito serie, cuando vosotros juntéis las dos resistencias, se os va a quedar solo una. Y cuando os quede solamente una resistencia, ¿esta resistencia cómo se llama? Resistencia equivalente. Por favor, si queda solamente una, es resistencia equivalente. Muy importante que lo sepáis. Pues en este caso, para hallar la resistencia equivalente de un circuito serie, ¿qué había que hacer, chicos? Había que sumar, correcto. Pues en este caso R1 más R23. Esto me sale que R1 son 2 ohmios, que lo tenemos aquí en el enunciado, más R23, que son 8 ohmios, nos sale un resultado de 10 ohmios. Para que veáis que en este caso hacer un circuito mixto no es tan difícil, ya hemos hallado la resistencia equivalente. Pero ahora nos queda hacer lo más complicado. ¿Qué es lo más complicado? Calcular tensiones y calcular corrientes, que las vais a tener que calcular todas a la vez y poquito a poco. ¿Vale? Pues vamos a ir partiendo para poder hacer este apartado, vamos a ir partiendo desde el último circuito. Cuando terminemos, vamos al siguiente y cuando terminemos, vamos al que nos quede. ¿Vale? Así hasta terminar todos los circuitos. Muy importante. ¿Vale? Pues importante, para calcular corrientes y tensiones, o tensiones y corrientes, siempre vais a tener que empezar haciendo lo mismo, que es calculando la intensidad de la pila. Os recuerdo que la intensidad de la pila es aquella que sale del terminal positivo de la pila. ¿Vale? Pues esta intensidad de la pila tenéis que aplicar la ley de Ohm. Como ya habéis visto en otros vídeos, esta intensidad va a ser la tensión de la pila entre la resistencia equivalente, ¿vale? La tensión de la pila, la tenemos. Resistencia equivalente, la tenemos.
Por lo tanto, 100 entre 10 nos da que esta intensidad que va a circular por la pila van a ser de 10. Por favor, que no se os olviden las unidades, amperios. ¿Vale? Muy importante. Pues, si de aquí ya conocemos tensiones, resistencias e intensidades, nos tenemos que ir al circuito de arriba, a este de aquí. ¿Vale? Este de aquí, si veis, es un circuito serie donde la intensidad de la pila recorre todo el circuito. Y si os acordáis de la teoría de un circuito serie, y si no, iros a ver el vídeo que tenéis en el canal, la intensidad por cada una de las resistencias, es decir, la intensidad por R1 y la intensidad por R23, son exactamente iguales a la intensidad que nos da la pila. ¿Vale? Es decir, cuidado, ya tengo IR1. Si queréis, vamos a hacer, mirad, vamos a hacer aquí un pequeño cuadrito. Vosotros lo que vais a tener que calcular, para que lo sepáis, yo os lo voy a dejar aquí, es IR1, IR2, IR3 y VR1, VR2 y VR3. Esto os lo hago para este primer vídeo. Para el resto, no, ¿vale? Siempre tenéis que calcular la de cada uno. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí ya hemos hallado IDR1, la intensidad de la resistencia 1, que en este caso sabemos que son 10 amperios. ¿Vale? Muy importante. Os lo voy a dejar así como un cuadradito para saber qué es lo que tenemos que rellenar. A lo mejor esto se me va a quedar un poquito corto si lo dejo ahí. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué es lo que nos falta? Si sabemos intensidades, tendremos que calcular la otra variable, que van a ser las tensiones. Pues en este caso la tensión de R1 y la tensión de la resistencia 2, 3. ¿Y cómo se halla una tensión? ¿Aplicando qué ley? La ley de Ohm. ¿Cómo se hace? Pues la V de R1 es su resistencia por su intensidad. ¡Viva la reina Isabel! Y no saber el vídeo de la ley de Ohm, que es muy cortito. Es decir, R1, 2 ohmios por la intensidad, que son 10. 2 por 10, 20 voltios. Y para la resistencia 2,3 sabemos que su resistencia es de 8 ohmios, que hemos calculado en el apartado anterior. 8 por 10 son 80 voltios. ¿Vale? Muy importante, si veis, si sumamos 20 más 80 son 100 voltios, que es justamente lo que nos aporta la pila. Es decir, por ahora vamos bien. Pues muy importante, ya tenemos la VDR1, que son 20 voltios. Vamos a apuntarlo. ¿Y qué es lo que nos falta? Vosotros diréis, joder, si IDR2 y IDR3 lo tengo aquí, ¿no? ¿No son 10 amperios? Pues no, tened cuidado, ¿vale? Tened mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora ya hemos calculado la intensidad y tensión de R1 y hemos calculado la intensidad y la tensión de la R23. ¿Qué es lo que nos falta? Irnos al circuito de arriba. Y aquí tenéis que ver qué es lo que cambia. Es decir, la R1 cambia de un lado a otro. No, se mantiene igual, por lo tanto no tocamos nada. ¿Y esta R23 cambia de un lugar a otro? Sí, pasamos de una sola resistencia a un circuito paralelo. ¿Vale? Y en el circuito paralelo, ¿qué era igual? ¿La corriente o la tensión? Esto lo tenéis que saber, ¿vale? Os recuerdo que la corriente se divide, por lo tanto lo único que nos queda que sea igual va a ser la tensión. ¿La tensión de qué? La tensión de R2 y la tensión de R3. En este caso van a ser igual a las tensiones que teníamos antes. La tensión de R23 habíamos dicho que eran 80, pues entonces la de R2 va a ser 80 voltios y la de R3 van a ser 80 voltios. Y si sabemos tensiones, nos falta por hallar intensidades. ¿Y cómo se halla la intensidad de una resistencia? Aplicando la ley de Ohm, que es la tensión entre la propia resistencia. Es decir, en este caso 80 entre 10, que son 8 amperios. ¿Vale? Si queréis ya pongo aquí que estos son 8 amperios, 80 voltios. Esto sé que son 80 voltios. Y en la intensidad de la resistencia 3 se hace exactamente igual. La tensión 80 entre la resistencia que son 40. 80 entre 40, 2 amperios. Pues con esto tendréis el ejercicio hecho. ¿Vale? Con esto tendréis el ejercicio hecho. Pero, pues vamos a intentar, ya que es un vídeo relativamente sencillo, calcular potencias. ¿Vale? ¿Cómo se calcularían las potencias? En este caso, las potencias de las tres resistencias. Calcular potencia de R1, de R2 y de R3.
y, ¿por qué no?, también de la pila. ¿Vale? Y la potencia de la pila. Os he puesto dos veces y os lo voy a quitar. Potencia de R3 y potencia de pila. Pues muy importante, para poder calcular potencias se tiene que aplicar constantemente la fórmula de las potencias. P es igual a V por I. P es igual a V por I. Esta fórmula, todo el santo rato. ¿Por qué? Porque si queréis hallar la potencia del R1 va a ser la tensión de R1 y la intensidad de R1, que justamente lo tenéis aquí en el cuadradito. Si fuera del R2, os iríais aquí, y si fuera del R3, aquí. ¿Vale? Pues para la R1, la tensión son 20, la intensidad son 10, 20 por 10, 200, cuidado con la unidad, vatios. Para la potencia de R2, 3/4 de lo mismo. Su tensión, que es 80 por su intensidad 8, 640 vatios. Y la potencia de R3, más de lo mismo. 80 por su intensidad, que son 2, 160 vatios. Pero, Dani, nos has dicho también que calculemos la potencia de la pila. La potencia que suministra la pila. ¿Eso cómo se hace? Pues, chicos, muy fácil. Os recuerdo, para hallar la potencia de la pila... Uy, va. Tenéis que hacer la tensión de la pila por la intensidad de la pila. La tensión de la pila la tenéis en el enunciado. 100. Y la intensidad de la pila la habéis calculado. 10, es decir, 100 por 10 son 1000 vatios. Y por favor, si queréis comprobar si el ejercicio está bien, sumad las potencias que consumen las resistencias, 200 más 640 más 160, y veréis que os va a dar un resultado de 1000 vatios. Si os da el mismo resultado, es que el ejercicio lo tenéis bien, porque la potencia consumida va a ser la misma que la potencia entregada por la pila. ¿Vale? Si saliera diferente estos dos resultados, tendréis que mirar el ejercicio porque algo mal habéis hecho. ¿Y cómo se calcularía la energía? Pues muy rápido, simplemente os recuerdo, tenéis que aplicar la fórmula de energía. Energía es igual a potencia por tiempo. Y dependiendo de en qué os lo pidan, tenéis que poner la potencia en vatios, en kilovatios y el tiempo en segundos o en horas. Y si no sabéis cómo hacerlo, iros al vídeo de energías y aprenderéis a hacerlo. Así que nada, chicos, nos vemos en otro vídeo más. Chao.